Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta última clase extra de este curso de filosofía que María Laura nos brinda a todos. Quiero contarles que, como ustedes saben, siempre están habilitadas las preguntas, ya sea a través del chat, ya sea que puedan preguntar de viva voz. Así que la idea es el intercambio. Aparte quiero contarles que tenemos otras actividades que dependen de nuestra dirección científica. Este mes tenemos conversaciones online que a todos les van a llegar, que van a ser el día 24 de septiembre. Después en octubre tenemos 2 actividades más de la dirección científica, otra conversación online que la va a dictar el doctor Rafael Paz, y una actividad del foro del Centro Oro, que va a ser hacia fin de octubre, que les vamos a ir mandando toda esta información, para la cual están invitados también a participar, debatir, intercambiar en este espacio tan ameno. Así que bueno, no voy a ocupar más el tiempo de María Laura, y te invito, María Laura, a tomar la palabra, y bueno, así empezamos a trabajar. Bueno, gracias, Débora. Hoy es una clase extra, efectivamente, a pedido de ustedes, y había 2 temas, ¿no?, centrales que quedaron a la manera de pregunta. Creo que quedaron otros, pero fundamentalmente giraba en torno a la preocupación de lo común. Me parece que estaba traducido en qué hacemos con lo común, cómo construimos lo común. Y por el otro lado, una pregunta que creo que formuló Susana, especialmente, ¿cómo se hace? Preguntó ella, como psicoanalistas, para producir lo común, ¿no? Algo así era, Susana, la pregunta, ¿no? ¿Cómo se hace desde el psicoanálisis sería esta producción de lo común? Bueno, me gustaría que fuera realmente hoy una clase no, sino una charla, ¿no? Una conversación. Así que yo les pido que por favor intervengan o con otra pregunta o haciendo alguna referencia a lo que vamos diciendo. Me parece que hay en torno a este tema de lo común, que no casualmente reapareció, ¿no? Digamos, hace un tiempo, que es fundamentalmente a partir la pregunta por lo común es a partir fundamentalmente de Rancière, lo cual no significa que antes no hubiese toda una producción interesante, por ejemplo, de Roberto Espósito, de Nancy de Blanchot, en torno a la comunidad o en torno a lo comunitario, ¿no? Toda una pregunta de cómo hay comunidad, cómo se hace comunidad, cómo se construye estos títulos, incluso comunidad inoperante, comunidad incompleta, bueno, inconclusa, bueno, distintas perspectivas que yo las relaciono, ¿no?, en esta construcción de comunidad y esta construcción de lo común. Que me parece que lo primero que a mí se me ocurre, por lo menos plantear, es que es una tarea bastante difícil si lo pensamos en relación a cómo la modernidad se conforma, se constituye, mejor dicho, sí, se constituye o aparece, ¿no?, emerge, a partir justamente de la ruptura con la comunidad. O sea que estamos ahí en un momento, indudablemente, de crisis del pensamiento de la modernidad, de los fundamentos del pensamiento de la modernidad, y entre esas cosas nos resuena otra vez esta pregunta: ¿cómo volvemos a ser comunidad o cómo volvemos a construir lo común? Entendiendo que de cualquier manera lo común siempre es una construcción, ¿no? O sea, no está dado de antemano, hay que construirlo. Por supuesto, como toda construcción es histórica, habrá que construirla con los elementos que tenemos hoy para construir lo común. No tenemos más remedio. Con los elementos que tenemos que construir lo común. Si es que queremos construir lo común, ¿cuáles serían las ventajas de pensar esta construcción? Entonces, yo insisto, me parece una tarea bastante difícil, porque la modernidad se funda en la idea de que, la idea hobbesiana, ¿no?, de que nacemos individuos y de que al hacer una forma de contrato constituimos una sociedad. Así se conforma la modernidad. En la ruptura del mundo feudal, donde indudablemente fue una manera de existencia
en donde lo que prevalecía era un territorio común, o sea, un espacio común, una temporalidad común y una construcción de conocimiento común. Con estos aspectos, la modernidad efectivamente rompió, se constituye justamente en la ruptura de estas relaciones, de este tipo de relaciones que construía comunidad, sin hacer de esto ninguna idealización, ¿no? Porque otra de las cosas características de la modernidad es que entonces idealiza, no es que idealicemos esta vida en común, pensando, por ejemplo, que no hay conflicto, todo lo contrario, lo que podemos pensar es que son formas distintas de poder dar resolución a los conflictos que van apareciendo, o sea, no es sin conflicto, no es sin conflicto y no es sin tensiones. El tema es cómo convivimos con las tensiones y en esta convivencia con las tensiones se crea, se construye, se constituye algo de lo común. Entonces, yo partiría de esta cuestión. La primera cuestión es qué difícil nos es después de la modernidad, pensando que nacemos como individuos aislados y nos conformamos en sociedad. Como un concepto de sociedad, por supuesto, y como un concepto de individuo, que a lo largo de la modernidad y en el siglo, a partir de mediados del siglo XX, se cuestiona esta concepción, ¿no? Se cuestiona esta concepción. Ya se había cuestionado con Spinoza, pero sabemos que su pensamiento no tiene la proyección que tiene ahora, pero no lo tuvo en los siglos XVIII y XIX, lo vimos muchas veces. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está, que ya lo vimos en Spinoza, nacemos en un espacio común, se llame comunidad, se llame multitud, o como lo llama él, lo que fuere, es un espacio colectivo, ¿no? No hay posibilidad de la vida sin ese espacio colectivo, y desde ese espacio colectivo nos individuamos. Totalmente distinto a pensar que nacemos individuos y constituimos una sociedad. Ahí ya tenemos una diferencia con la cual tenemos que arreglarnos, digamos, para pensar hoy lo común. Segunda perspectiva que tiene que ver con esto, que tiene que ver con haber roto lo común, como la modernidad se conforma en la ruptura de lo común para poder privilegiar un espacio individual por sobre el espacio común. En esto hay que trabajar para ver, bueno, así nos constituimos subjetivamente en la valoración de un espacio individual que de última conformará algún espacio común, pero partiendo del espacio individual. O sea, para plantear hoy la existencia de lo común hay que replantear esta dicotomía planteada por Hobbes y por Spinoza, me parece. La otra cuestión que hay que zanjar también es la idealización, porque se pasó, ¿no?, de defenestrar lo comunitario, casi en un primer momento de la modernidad, que lo necesitó la modernidad, para garantizar que no se regresaba a esa vida común, y se produce entonces la idealización. La vida común es sin conflicto, la vida en la comunidad es sin conflicto. Esto es solamente una ilusión, ¿no? Una ilusión de los tantos ideales que también rigen en la modernidad, ¿no? La cuestión es en realidad cómo construir lo común con tensiones. No vamos a hacer desaparecer ninguna tensión. Por otro lado, siempre pensando en términos de cómo se construye este imaginario de comunidad en la modernidad y con los parámetros de la modernidad, se lo construye pensando en que hay coincidencias totales, ¿no? Que para trabajarlo común, para poder hacer un espacio común, coincidir en todo, ¿no? Cuyo extremo, por supuesto, de este ideal es el ideal de pareja, ¿no? Pareja es con alguien que estoy parejo en todo, ¿no? En todo tengo que coincidir. Claro, como después eso no se encuentra, siempre aparece ahí el conflicto, pero el conflicto tiene que ver con la idealización, ¿no? Desde ya que no vamos a encontrar a nada, ni siquiera nosotros mismos, para poder hacer ese espacio de coincidencia total, porque ni siquiera nosotros mismos coincidimos con nosotros mismos, ¿no? Entonces hay toda una cuestión conceptual, me parece que hay que revisar, que tiene que ver con la idealización, que tiene que ver con el concepto mismo de identidad. Tiene que ver porque de esta idealización o
o cofuncionan, digamos, esta idealización de totalidad con el concepto de identidad, de ser idénticos a nosotros mismos. Si partimos de la base que no podemos ser ni idénticos a nosotros mismos, sino al revés, ¿no? No somos idénticos a nosotros mismos, no somos los mismos en todas las etapas de la vida, pero ni siquiera pensando en etapas de la vida, en momentos de un día no somos los mismos, porque hay multiplicidad de facetas que a veces conviven, que a veces están incluso en conflicto. O sea, para poder pensar lo común hay como gran tarea, me parece a mí, esa tarea de desidealización, ¿no? No hay ideal de totalidad posible. Por eso me parece que es interesante trabajar otro concepto que proviene fundamentalmente de cómo un autor, un antropólogo que es Viveiros de Castro, Eduardo Viveiros de Castro, dice que es un concepto fundamental en la vida amazónica, que es el lograr afinidad. Es decir, pero la afinidad, ¿qué es? La afinidad es coincidencia en algún punto. Y en los demás puntos hay divergencia. En algún punto hay afinidad, en los demás puntos hay divergencia. Y esto me parece muy interesante para pensar lo común, porque si nosotros vamos a pensar lo común como lo coincidente en todo y lo absolutamente acordado en todo, va a ser muy difícil que podamos construir lo común, ¿no? Porque está dentro de este ideal de totalidad. Si pensamos primero, si pensamos en la construcción de lo común, ¿no? No está dado, hay que construirlo, y hay que construirlo permanentemente, no se termina esta construcción, entonces vamos a pensar cómo logramos algo de lo afín para producir distintas formas de lo común. No sé si se entiende esto, es decir, no hay tampoco una forma de lo común absoluta. Hay aspectos distintos de lo común. Tendré en común con algunos algunas cosas, tendré en común con otros algunas otras cosas. Y por ahí con algunos no tengo en común nada. Bueno, cuando no hay esto nada en común, ¿qué se hace? ¿Cómo se hace? Por lo tanto, en realidad, el problema de lo común, esto también lo dice bien Rancière, es un problema político, ¿no? Es un problema político que tiene otra vez que ver con la idealización absoluta, o sea, con la coincidencia absoluta, o si no hay coincidencia absoluta, hay discrepancia total, ¿no? Así es imposible construir lo político, dice justamente Rancière, porque Rancière va a fundar lo político no en el acuerdo, sino en el desacuerdo. Y uno podría decir, haciendo esta extensión, ¿no? La construcción de lo común no es sobre que se acuerde en todo, sino a partir de un desacuerdo, cómo se construye algo común. Estas fueron las cosas fundamentales que se me ocurrieron para pensar lo común. Sin que además, y esto es otro agregado, ¿no? También, ¿no? Podamos pensar lo común en términos de universalidad o de generalidad. Porque lo común se construirá en situación. Por lo cual, si estoy diciendo se construye en situación, no habrá una construcción definitiva ni absoluta de lo común. Tendré que estar permanentemente en cada situación tratando de construir lo común. Por lo cual, como siempre, se trata de un trabajo, ¿no? Hay algo ahí también importante, en la idea misma de contrato de Hobbes está esta fantasía que él propone, ¿no? Que es entregamos nuestra voluntad, en este caso al Estado, al Leviatán, y con eso ya nosotros ya no dependemos absolutamente de ese Estado, ya no hacemos más nada, nos quedamos ahí tranquilos, no trabajamos más, ¿no? A la diferencia justamente con Spinoza, en donde él nos propone de alguna manera también una construcción de lo común, cuando piensa que la única forma de gobierno es la democracia, pero ¿qué se hace qué es la democracia? ¿Qué se hace en la democracia? La democracia se construye permanentemente mediante consensos que se van acordando todo el tiempo y que no son definitivos, no son absolutos, son situacionales. Porque si
hubiese un consenso definitivo, dice Spinoza, ¿no? Ya se termina la democracia, se acabó la democracia. La democracia no es consenso definitivo, es consenso en algunos temas, en algún momento, para poder disentir en otro momento y para que pueda transformarse y pueda entrar lo nuevo, porque cuando hay un consenso absoluto, solo puede haber consenso absoluto mediante una imposición. Cuando hay consenso absoluto, tenemos que sospechar de imposición, porque inmediatamente, a ver, ahora me haces la pregunta, Débora, porque un pedacito lo perdí. A ver. Ahora sí, ¿de qué modo es una cuestión política para Rancière lo común? Y del modo en que él plantea justamente que toda construcción es una construcción política, no hay una cosa que no sea una construcción política. ¿Por qué? Entendiendo, en este caso, por política, siempre alguna relación de fuerzas, O sea, no puedo pensar política si no pienso en la construcción de lo común, pero por otro lado, esta construcción de lo común no supone una armonía total, porque si hay armonía total no hay política para Rancière, porque la política se basa en el desacuerdo y no en el acuerdo absoluto. Por eso insisto, porque si hay acuerdo absoluto, hay imposición del acuerdo. Imposición que se hace de muchas maneras, por supuesto. En el fascismo se hace de una manera directa, ¿no? Se impone una sola perspectiva, esa es la única que sirve, las demás son... No, y bueno, ahí haré, bueno, los colgaré, los quemaré, o los mataré, o haré todo lo posible para que desaparezca el enemigo. Ese es un extremo. Pero sin ir a ese extremo absoluto, cuando hay acuerdo total, hay sospecha para Spinoza, ¿no? Para Spinoza hay sospecha, porque hay alguna imposición. El acuerdo siempre es como una especie de ensayo, ¿no? El consenso es una especie de ensayo. Ensayamos ahora esto y más o menos vemos qué pasa, y si no funciona, ensayamos otra cosa. No una solución definitiva, justamente. Fíjense, ¿no? Bueno, me salió esa tremenda palabra de solución definitiva, que es la solución que propone Hitler, ¿no? Que tiene que ver con la solución definitiva y matar a todos, porque si no, no hay la solución definitiva, ¿no? Hitler era muy claro para esto y todos los que lo siguieron también. O sea, la solución fascista es liquidar al enemigo. El que fuere, liquidar al enemigo. El tema es, primera cuestión, no hay posibilidad de construcción en lo común. Esto sí es a mover, creo en coincidencia también con Rancière, pero bueno, que si se piensa la política como relación amigo-enemigo, ahí no hay posibilidad de construcción de lo común, porque con el amigo no tengo nada en común. Con el enemigo, no tengo nada en común. Y con el amigo supuestamente tengo todo en común. Se ven que se da cuenta, otra vez vamos de un polo a otro. Del polo de tener todo en común a no tener nada en común. Con el que tengo todo en común es mi amigo, el que no tengo nada en común es mi enemigo. Con esta relación amigo-enemigo no hay política posible, porque no hay construcción de lo común. ¿Qué será la construcción de lo común ahí? Ir buscando qué elementos comunes, de qué elementos comunes se pueden partir, sean los mínimos, que es el consenso para Spinoza. Que sean los que se producen hoy, no los que posiblemente hagamos en un tiempo. No, claro, sí, obviamente. Toda la actualidad política del mundo hoy es amigo-enemigo, porque es el modelo político, amigo-enemigo. No se trata solo de la Argentina, se trata de cómo derivó este modelo en esta relación, amigo-enemigo. Yo creo que en la relación absoluta amigo-enemigo no hay manera de construirlo común. Y volviendo otra vez, en Spinoza o en Rancière, si no hay manera de construirlo común, no hay política. Esta relación amigo-enemigo no es una relación política, es una relación de oposición absoluta. Imposible vivir en una relación de oposición absoluta. Encima, en la cultura occidental, no hay ninguna mediación para salir de estos lugares absolutos. En otras culturas, y esto lo describe Bason, ¿no? Genialmente, para mi modo de ver, en otras culturas, por supuesto, siempre hay tensiones. El asunto es cómo se tramitan esas tensiones. Entonces dice, bueno, en las culturas donde hay muchas culturas que trabajan este plano de las tensiones y llegan a un máximo de tensión.
pero cuando llegan al máximo de tensión, ahí hay algún ritual para volver otra vez a ordenar y salir de ese lugar de dicotomía absoluta. Nosotros no tenemos ningún ritual, porque el único ritual que tenemos cuando hay tensión absoluta es la guerra. Ahora, la guerra, evidentemente ya sabemos, no soluciona nada, produce otras tensiones más allá de todos los desastres que puede producir, y nunca hay otra manera de solucionar un conflicto si no es por la guerra. Si no es por la guerra. O sea, nos faltan, ¿no?, todas estas mediaciones posibles para no llegar a la guerra. Pero en esta oposición es muy difícil construir lo común. Y desde una perspectiva individualista, bueno, la dificulta más, ¿no? Porque en lo común siempre habrá algo que no me sale otra palabra, pero no es la palabra que hay que usar, pero en este momento no, que es algo hay que renunciar, porque la totalidad es imposible. Bueno, si no se logra todo, pero se logra una cosa. Yo tuve hace muchos años una experiencia muy interesante en América Central. Resulta que los países de América Central, hace años de esto, porque por supuesto, como todo no prosperó, pero bueno, querían conformar un parlamento común, ¿no?, de todos los países de la América Central, que son países chicos territorialmente hablando, ¿no? Y que no se ponían de acuerdo, claro, se ponían de acuerdo para encontrar algo en lo que basar esa experiencia de hacer un parlamento común, ¿no? Experiencia muy interesante. Hasta que encontraron una sola cosa en la que se pusieron de acuerdo. Lo que se pusieron de acuerdo es que hubiera mitad varones y mitad mujeres, ¿no? En la división, mitad mujeres, mitad varones. Eso es lo único en lo que se pusieron de acuerdo. Pero lo interesante era que ellos decían, estaban muy contentos con esto, decían, a partir de este primer acuerdo puede haber otros. Se pueden construir otros acuerdos. Y tenían muy claro del tiempo que les había costado, casi un año, llegar a tener algo común. A mí me pareció muy interesante, porque tampoco renunciaron, no dijeron, no se puede, no se puede hacer, no, intentaron seguir trabajando en la construcción de una cosa común, y a partir de ahí, una construcción política, ¿no? Bueno, esto es lo que hoy podemos pensar, si lo seguimos en ese sentido, tanto a Spinoza como a Rancière. Primero, que todo acuerdo es momentáneo, ¿no? Dura el tiempo que dure, y después habrá que hacer otro, y después habrá que hacer otro, y después habrá que hacer otro. Y lo que dice Spinoza, si se logra un acuerdo definitivo, no hay democracia, hay imposición. La democracia tiene que ver con el desacuerdo, no con el acuerdo. Y con el medio de ese desacuerdo, lograr algún acuerdo. Construir el acuerdo. Hay una pregunta que te hace Beatriz, María Laura, porque vos nombraste que se necesitan ciertos rituales. Entonces te pregunta qué tipo de rituales. Bueno, eso depende de qué cultura, ¿no? No hay un ritual que pueda decir, como todo esto no es universalizable, ¿no? Son experiencias particulares. En la cultura que describe justamente Bateson, ¿no?, es muy interesante, porque el ritual que realizan es que ahora a nosotros de esto hace el año 30 y pico, o sea, imagínense, esta descripción no significaba nada y tampoco tuvo mucha resonancia, ¿no? El ritual que hacían estas culturas cercanas a Bali, a la isla de Bali, ¿no?, eran un ritual de cambio de sexo o cambio de género, no sé qué palabra usaba. Los hombres se vestían de mujeres y hacían todas las cosas de las mujeres, y las mujeres se vestían de hombres y hacían todas las tareas de los hombres, ¿no?, por un tiempo corto determinado. Y después se producían estos intercambios entre las mujeres, que en realidad eran los hombres, y entre los hombres, que eran las mujeres, ¿no? Se producían estas acciones rituales, ¿no? Entendemos que una acción ritual es una acción predeterminada, preestablecida, ¿no? No se improvisa nada en un ritual, se hace una acción preestablecida, y a partir de ahí el conflicto llegaba a cero de nuevo, hasta que nuevamente aparezca otro conflicto, y así sucesivamente, ¿no? Todo esto era a fin de evitar, digamos, la tensión que lleve a la guerra, porque pareciera, ¿no?, como que muchas experiencias
sociales han tenido que ver con esto, con poder solucionar conflictos sin llegar a la guerra, o sea, sin llegar a la separación absoluta, cuya única solución es la guerra. Ahora, esto no pasó en la historia de Occidente, ¿no? La historia de Occidente es con guerra y exterminación, ¿no? Los romanos exterminaban a los cristianos, cuando los cristianos toman el poder, exterminan a los gentiles. Y así hemos seguido en esta historia de las revoluciones, ¿eh? Así hemos seguido, lamentablemente hemos seguido así. Cuando toman uno el poder, exterminan a los que no lo tienen y después al revés, ¿eh? A veces el exterminio es físico, a veces no llega a ser físico, pero ese exterminio es fin. Sí. No, se me ocurría ahora, por un lado pensaba cómo se puede visibilizar el valor de intermediación de los rituales, porque como no está visibilizado, se fueron perdiendo, ¿no? Exactamente. Y por otro lado, los dos ejemplos que diste tenían que ver con la cuestión del género. Y bueno, pensando, porque siempre... termino la idea y ya te dejo. Sí, dale. Pensaba dos cosas. Una, bueno, que hoy, digamos, los movimientos feministas me parece que son, no sé si tendrá que ver con los ritos, pero por lo menos como algo que favorece la posibilidad de, me parece, en algunas oportunidades, porque también se puede plantear una guerra, ¿no? Pero me parece que favorece la posibilidad de visibilizar la diversidad. Y pensaba en el otro extremo los talibanes, ¿no? Donde el género femenino queda totalmente borrado nuevamente. Digo, no sé, asociación libre, los ritos, la cuestión del género, ¿cómo construir esto común? ¿A través de qué tenemos hoy? ¿Tendrá que ver con la cuestión de los géneros? Te pregunto, no sé, es un invento que acaba de pensar. No se puede afirmar, Sí me parece que la misma historia de los movimientos feministas darían un poco de cuenta hoy de cómo, de la exclusión, porque los primeros movimientos feministas, para decirlo exageradamente, eran contra los hombres, ¿no? Hoy no es eso el movimiento feminista. El movimiento feminista ha incluido otras diversidades que no tienen que ver con el feminismo, ¿no? Que justamente ha tenido que ver primero con la lucha de las mujeres negras dentro del feminismo, porque de última el feminismo ha sido primero blanco, ¿no? Entonces, las mujeres negras, sobre todo en Estados Unidos, lo que decían era, bueno, pero el feminismo de ustedes, una lucha de ustedes es por el género, nuestra lucha no es solo por el género, además del género somos negras, ¿no? O sea que hay una relación ahí entre la racialidad y la cuestión de género. Se incorporan las negras al movimiento feminista y abren otra cuestión, abren otro campo de inclusión y por lo tanto otro campo de trabajar lo común. Después, dentro del movimiento feminista, ¿no? Se incorporan las lesbianas. Y ahí también hay otro decir, pero nosotros no queremos ser mujeres como ustedes, no es esa la lucha, ¿no? Hay otra diferencia y ahí se va ampliando hasta hacerse hoy más o menos este movimiento llamado movimiento queer, ¿no? En donde justamente lo que aparece es una gran diversidad, digamos, diversidad de luchas, y pensar que no se puede dar una lucha sin la otra, ¿no? Ha sido tal la exclusión que hace la cultura occidental de la diferencia, sea de género, sea supuestamente racial, o sea hasta de características, de otro tipo de características, ¿no? Por ejemplo, junto a esto están las luchas de todos aquellos, comillas, que no son normales. Esta idea de normal a normal ha producido tanto desastre en esta cultura, ¿no? Indudablemente, que rehacer esto no es fácil, pero es una tarea, me parece, muy interesante de plantearse. Primero, habría que plantearlo en el interior de cada lugar donde uno está, ¿no? O sea, en cada institución, en cada lugar donde está. Pero construir lo común, no creyendo que entonces tiene que haber coincidencia de todo, por eso no lo vamos a lograr, sino partiendo de esto en lo que se coincida, de esta idea, esto poco en lo que se coincida. A partir de ahí se producirá otra cosa o no. No, también pensando que esta confusión no es absoluta, es siempre un ensayo, y que resulta bastante difícil
desde dos perspectivas a mi juicio. Una desde el individualismo, ¿no? El individualismo es acá un enemigo de lo común, por supuesto. Y la otra cuestión es de pensar que todo lo que sucede en el plano social es una proyección del plano individual. Este es otro problema, ¿no? Porque acá hay una, no sé, no leí nada más que una palabra, Débora, por ahí vos me lees algo de la violencia, decía. Dice así, Eva, R. Girard habla de la violencia que era desviada hacia los animales como chivos emisarios. Sí, sigue siendo, ¿no? Sigue siendo de la manera como se crían los pollos, por ejemplo, los cerdos, de una manera de una violencia terrible, o sea, sigue proyectándose esa violencia a lo animal, pero también hay otra cosa ahí, ¿no? También se proyectaba la violencia en los animales, ¿no? O sea, los animales eran los violentos, nosotros no, pues somos humanos y tenemos razón y no somos violentos. Esta cuestión de haber creído, ¿no?, que somos los reyes de la creación, realmente tiene sus efectos. Tiene sus efectos. Esto me parece muy interesante tenerlo en cuenta, pues no solo, es cierto, proyectamos esa agresión hacia los animales, sino que además consideramos que son violentos y agresivos. Eso, ¿no? Y además una serie creamos una serie de imaginario en torno a los animales que hoy parece que la nueva etología nos está haciendo ver que no tiene nada que ver con lo que se pensó, ¿no? Al revés, proyectamos lo humano en lo animal, sobre todo lo negativo de lo humano en lo animal, ¿no? O a veces al revés, si lo usamos como ejemplo moralizador, todo lo que se suponía que era la moral burguesa, por supuesto, también proyectada a los animales. Ejemplo, ¿no?, la famosa fidelidad de los pingüinos. Bueno, todo un cuento, porque los pingüinos son fieles un año, o sea, no es para tanto. Pero sí, pero es importante entender cómo se proyectó la monogamia, que es por excelencia la forma de relación matrimonial, en los pobres pingüinos. No tiene nada que ver con esto, ¿no? Esa es una forma de proyección. Así como se proyectó esto, también se proyectó al revés, se proyecta la violencia, ¿no? Entonces, bueno, los animales son mucho más violentos que nosotros. Y no es así, no es así, no es así. La violencia animal es un invento nuestro. Es un invento nuestro. Pensaba, María Laura, que en el ejemplo que diste de los pingüinos, hacen un acuerdo por un año. Sí, más o menos. Un acuerdo por un año. Sí. Podríamos llamarlo un acuerdo, qué sé yo. De acuerdo, exactamente. Mientras que crían, como los huevos los cuida el macho y la hembra va a buscar el alimento. Busca la comida. Claro, mientras está así, mientras son chiquitos los pingüinitos, más o menos esto funciona. Después el pingüino se va y la pingüina queda libre, así sucesivamente, ¿no? O sea, pero bueno, son proyecciones, ¿se dan cuenta? Son proyecciones, de última, por supuesto, producciones imaginarias. También, y es lo que decía Spinoza. Claro. Acerca de lo inadecuado, digamos. Exactamente, ideas inadecuadas, así es. Ideas inadecuadas porque no se conocían otras relaciones, así es. Claro. Muy bien. Muy bien. O sea, pero partiendo de esta base de que se proyecta lo individual a lo colectivo, es bastante difícil producir lo común, ¿eh? Sí. Ya es otra perspectiva, son dos perspectivas distintas, ¿no? O proyectamos lo que es individual hacia lo colectivo, o pensamos que nos individuamos en lo colectivo, en el colectivo. Bueno, son dos perspectivas para mi modo de ver son incompatibles. Si nos individuamos desde lo colectivo, tendremos que esforzarnos permanentemente en construir colectivos y en construir lo común. Es muy difícil construir lo común desde cualquier perspectiva individualista. Por lo tanto, también habría que pensar en algunos conceptos del psicoanálisis que para producir lo común habría que revisar qué conceptos nos sirven para pensar lo común y cuáles no. Y cuáles no. Pero no echando la culpa a Freud o a Lacan, ¿no? Sino haciéndonos cargo, porque siempre es fácil echarle, Freud no se dio cuenta. No, ¿cómo se va a dar cuenta? No, Freud era un investigador, un estudioso, pero no era un vidente.
Pero si hay alguien que ha cargado con culpas han sido Freud y Marx, ¿no? Y no eran videntes. Entonces, actuaron y pensaron en su época y en la situación que vivieron. Ahora, lo que pasa ahora es totalmente diferente a lo que pasaba. Entonces, hay cosas que nos pueden servir, por supuesto, pero otras tal vez no. Habrá que revisar, habrá que reconceptualizar algunas cuestiones, sin miedo, porque el mismo Freud lo hubiera hecho seguramente, como lo hizo en toda su obra, pero bueno, tampoco Spinoza diría lo mismo que dijo en el año 1650, ¿no? Por supuesto. No sé, entonces me parece que hay obstáculos epistemológicos además para la construcción de lo común, que por supuesto se van a proyectar en obstáculos políticos, ¿no? Pero que tienen que ver con la epistemología, tiene que ver cómo concebimos la sociedad, cómo nos concebimos este proceso posible de individuación en la sociedad, o si nos concebimos como individuos conformados, o si concebimos que esta predeterminación individual se proyecta en lo social, siempre con la idea entonces que lo social es la suma de individuos, ¿no? Bueno, me parece a mí que eso es una de las cosas que yo pensaría para construir lo común, entendiendo que es un trabajo. A ver si no la termino de leer. Cuando puedas, no sé, cuando puedas, no sé qué voy a hacer. ¿La encontraste, Débora? Es una pregunta larga, no sé quién la hizo. No tengo otra, ¿eh? ¿No? A lo mejor si alguien quiere preguntar que se desmutee, sino porque a mí no me parece. Claro, perfecto. Si no, dale para adelante. No, me parece que Isabel, ¿querés hablar? No. En realidad es una pregunta para ti porque quería poderme comunicar después del grupo contigo. Bueno. Discúlpame. Está bien, perfecto. Sí, no hay ningún problema. Pensaba, María Laura, que también pueden preguntar no acordando con lo que vos decís, ¿no? Para mantener un poco esta política de construcción de lo común acá, en este espacio. Una pregunta, ¿no? O un desacuerdo, porque el desacuerdo donde vamos a armar algo común. Para poder producir lo común. Claro. Pero a ver, nosotros le tenemos tanto miedo al desacuerdo, que lo único que producimos son desacuerdos. Esa es la manera de fantasma que funciona el desacuerdo, ¿no? Funciona a este ideal de acuerdo, a la manera fantasmática funciona el desacuerdo. Yo quisiera preguntar algo, sí. Pero vinculado con esto de individual y lo común, en este parangón que vos has planteado, ¿qué del deseo? Es decir, el deseo, no sé, yo no vengo del psicoanálisis, entonces, pero sé que el deseo es algo muy importante, inclusive viabilizador de posibilidades, pero está muy vinculado para mí, creo, a lo individual, al sujeto como individuo. ¿Hay algo del orden del deseo en la experiencia de lo común? Extraordinaria la pregunta, ¿no? Extraordinaria, pero habría que hacer otro seminario. Porque claro, porque esto abre un tema que no puede ser sino pensado desde alguna perspectiva. Claro. Si pienso el deseo tal como en la perspectiva que conocemos, que es el deseo en el psicoanálisis, o sea, el deseo como lo piensa Freud, que es el deseo inconsciente, claro, es obvio que ese deseo es singular, ¿no? Ese deseo es singular. Sería una perspectiva. La otra perspectiva sería la perspectiva de Spinoza, que no deja de ser parecida, porque si Spinoza dice que lo que nos caracteriza como modo de existencia es el deseo, claro, a ver, la construcción de lo común tiene que ver con el deseo, porque si lo que nos caracteriza es el deseo, no puedo pensar que no deseamos, pero yo creo que deseamos producir lo común, porque sería una manera de vivir, una manera mejor de habitar el conflicto, si podemos construir lo común, ¿no? Pensando en términos de Spinoza. Pero fíjate que Spinoza dice algo que es muy interesante. Spinoza dice, sabemos qué deseamos, pero no sabemos por qué lo deseamos. Claro. La causa por la que la deseamos, dice Spinoza, permanece inconsciente. Por supuesto, no es el inconsciente de Freud, no, claro, no es el inconsciente de Freud, pero es la manera como piensa el inconsciente de Spinoza. Claro, o sea, no es posible saber las causas del deseo.
Lo cual es fantástico, ¿no? Porque quiere decir que este es el motor mismo del deseo. Claro. Es el motor mismo del deseo. Por supuesto, para el psicoanálisis, este no saber del deseo es fundante justamente del deseo, porque tiene que ver con la represión. Para Spinoza no existe la represión, ¿no? No sé si lo quedó claro, no existe la represión, no hay ninguna represión. Lo que hay es una imposibilidad de llegar a conocer las causas, lo que no quiere decir que haya represión, ¿no? Entonces, o por lo menos si hay represión, la represión va a ser una producción colectiva, ¿no? Nunca ligada a lo individual, o relacionada, perdón, con lo individual, ¿no? La represión es colectiva, la represión me va a venir de afuera, va a decir, bueno, mira, hasta acá. Entonces, sí, me parece muy interesante pensar el deseo y la producción de lo común. Pero, insisto, tengo para eso que saber desde qué perspectiva de deseo me sitúo. No se me ocurre otra base, se me ocurren otras cosas, porque sí, esto lleva, es muy largo, ¿no? Bueno, perfecto. Esa pregunta de cómo articular la singularidad con lo común es justamente lo que estamos hablando. Si concibo la singularidad como previa a la construcción de lo común, es una cosa. Si pienso la singularidad como efecto de la pertenencia a algún colectivo y a partir de ahí tomo la singularidad, es otra. Depende de qué perspectiva lo piense. Si yo pienso que me constituyo singular, pero a partir de una pertenencia que es colectiva, esta singularidad siempre va a estar relacionada a lo colectivo. Nunca va a ser totalmente singular. Pero a su vez, efectivamente es singular, ¿no? Parece contradictorio, pero no lo es. ¿Por qué? Porque la singularidad también me hace relacionarme con otros singulares y buscar en esto lo común, en esta construcción de lo común. En esta construcción o en esta reconstrucción de lo común, porque si surgimos de lo común tendremos que volver a reconstruir lo común, justamente porque nos individuamos. Ahora, si esto común, otra vez yo insisto en esto, me lleva a pensar, bueno, voy a construir lo común con los que son absolutamente afines a mí y los otros van a ser mis enemigos, y ahí la producción de lo común es un poco difícil. Es un poco difícil. La experiencia de la historia de Occidente ha sido que no funcionó. No funcionó. No funcionó porque, bueno, porque esto que decíamos antes, los romanos mataban a los cristianos, después los cristianos mataban a los romanos, así sucesivamente. Por eso dice por ahí Deleuze, ¿no?, que Spinoza nunca habla de revolución, porque tenía la experiencia de la Revolución Inglesa, en donde toda la propuesta de Cromwell era muy interesante, pero finalmente cuando llega al poder, bueno, otra vez persigue a los enemigos y se constituye el poder. Entonces ahí no hay posibilidad, ¿no? No hay posibilidad de construir otra cosa. No quiere decir que no sea imposible para nada, ¿eh? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay que pensar una construcción de liberación que no sea amigo enemigo. Sí, Beatriz. Estás muteada, Beatriz. Beatriz, estás muteada. No. Abajo, sí. Ahí está. Ahí. También la individualidad es transitoria, Claro. porque se modifica con cada circunstancia, ¿no? Y bueno, pero eso ya es una perspectiva, ¿no? Sí, no es definitiva, sería justamente. Ahí no hay identidad definitiva, ¿no? Hay multiplicidad, y por otro lado, este proceso de individuación supone siempre que hay otras individuaciones posibles, con otros encuentros, con otros vínculos. Nos vamos individuando cada vez que vamos produciendo vínculos con otro autor, con circunstancias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, no es definitiva y no es sin los otros. No es sin otros. Eso es muy interesante. No es sin otros. Eso tendría que ver también con el concepto de Spinoza de la afectación. Exactamente. ¿No? Muy bien. Claro. Sin que me afecten otros, no me puedo individuar. Y a su vez esa afectación me produce una transformación, pero a su vez afecto de distinta manera. Bueno, todo esto es un proceso interminable, exactamente. Tal cual, sí.
Muy bien. María Laura, cuando vos hablabas de obstáculos epistemológicos para pensar desde el psicoanálisis, ¿uno sería este concepto de represión? A ver, para mí hay otro antes, que es el de determinación absoluta, ¿no? Porque ahí, para que haya represión, la represión me parece que está ligada a una determinación que se piensa como un a priori, ¿no? Sí, esta determinación sería, bueno, hay algo que hay que reprimir, esto ya está determinado y esto me determina. Y esto me determina. También hay que pensar en términos de qué se concibe por represión, ¿no? Porque si la represión, dos preguntas son esas, son de epistemologías diferentes o planos epistemológicos distintos. Si la represión es inconsciente o si la represión es un efecto de esta acción inconsciente cuando sale al campo social o de la producción inconsciente cuando está en el campo social. El campo social no lo podemos pensar sin represión. ¿Sin represión en qué sentido? Sin represión del flujo deseante, porque el flujo deseante es un flujo permanente, pero algún corte hay que darle a esto, y eso puede llamarse represión, o puede llamarse corte, depende. Claro, si lo llamo represión, tiene un sentido. Si lo llamo corte, posibilidad de otra cosa, tiene otro sentido. Pero bueno, el lenguaje es engañoso, ¿cierto? Pero sí, pero parte de perspectivas diferentes, ¿se entiende esto? Ahora, si ya parto de la represión, es lo mismo que pasa con el malestar en la cultura. Si pienso que la cultura es malestar, estamos en un plano que tiene que ver con lo teológico, ¿no? Fundamentalmente tiene que ver con el plano teológico. Por eso hay que revisarlo, ¿sí? ¿Por qué va a haber malestar? Malestar de hecho en la cultura. ¿Renuncia a qué? Es una supuesta renuncia. Bueno, en Spinoza no hay ninguna renuncia, ¿no? No hay ningún modo de existencia, para lo cual tenemos todos los elementos para nuestro modo de existencia, que es complejo, sin duda, ¿no? Que nos permite investir el mundo con nuestra potencia deseante para Spinoza. Bueno, y de ahí hacer muchas cosas. Claro, sí, aparece renuncia a lo institucional. No, a lo pulsional, dice. Y a lo pulsional, ¿no? Ahí están los dos. Claro, sí, Ana supuesto, dice, pero lo refiere al instinto y Jimena a lo pulsional. está bien, bueno, pero esta es una concepción. No puede ser otra cosa que una concepción. Yo no les digo que no, desde la perspectiva del psicoanálisis es así. Hay una renuncia a lo pulsional. Bueno, pero Spinoza diría, no renuncio a nada, es mi modo de existencia, no renuncio a nada. Este es mi modo de existencia, el modo de existencia que tenemos elementos para investir el mundo de una determinada manera. No hay renuncia. ¿Ven ustedes que es muy distinto pensar si hay renuncia o no hay renuncia? ¿Qué quieren que les diga? Es una elección, no les puedo decir, no piense que renuncia, porque eso es ridículo. Ridículo totalmente. Pienso desde otra perspectiva en donde no hay renuncia. Tengo todo lo que necesito para investir el mundo. Que me toque, ¿no? El que nos tocó no es fácil, eso es otra historia. Pero, bueno, es el que nos toca. Con esto algo hay que producir, tal como lo decía Marx también, ¿no? Nacemos en condiciones dadas y heredadas de la historia, la cuestión es que después tenemos que transformar esas condiciones. Es igual que lo que dice Spinoza, ¿no? Entonces, pero si parto de que hay renuncia funcional y si creo realmente que hay renuncia funcional, bueno, entonces sí hay malestar porque algo renunció. Ahora, tiene cierta connotación con el pecado original, con la expulsión del paraíso, con la renuncia a la totalidad, con el pecado, con la falta, con la culpa y con la deuda. Pero tampoco podemos apartarnos de la falta, de la culpa y de la deuda. Eso. No se me ocurre otra cosa en relación a ver. Yo insisto, Spinoza decía, ¿renuncia a qué? No renuncio a nada. No renuncia a nada. María Laura, vuelvo a algo que dijiste antes que Susana te preguntara eso, que vos dijiste algo así, o me pareció entender, que construir lo común es la mejor manera de evitar el conflicto.
Claro, exacto, sí, 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 sí. ¿No? Pero me parece que ahí uno tendría como que, de alguna manera, descomponer esos conceptos, ¿no? Porque el Perfecto. conflicto pensado como, lo común pensado ¿Cómo como, ¿no? Bueno, está muy bien. A ver, la cuestión de la tensión, que para Spinoza es irresoluble, porque la vida es tensión, en cualquier forma, tensión entre lo que se descompone y lo que se compone. La vida es tensión, no es posible pensar la vida sin tensión. Ahora, la mejor manera a mi juicio, ¿no? De evitar la tensión es producir algo común para que no quede ahogado en la angustia o para él en la melancolía de no saber qué hacer con esa tensión. Pero solo sabré qué hacer con la tensión si construyo algo común. Yo insisto que estoy hablando de Spinoza, ¿no? Sí, sí. No sé si está... Sí. No, estaba pensando que es diferente pensar la tensión entre lo reprimido y la vuelta de lo reprimido que pensar la tensión entre lo singular y lo común. Que me parece que en un caso está como más ligado a, bueno, justamente al sujeto, bueno, que hace el conflicto pensado entre instancias psíquicas. Me parece que vos estás trayendo el conflicto entre esta pertenencia a lo común y al mismo tiempo la singularidad, ¿no? Ahí habría una tensión, sí, hay una tensión, exactamente. Pero en esta perspectiva, esa singularidad no tiene nada a priori, ¿no? No tiene nada a priori. O sea, desde esa singularidad de Spinoza no hay una a priori que sería esta represión y el retorno de lo reprimido, porque en Spinoza no hay represión. Y de última, si hay represión, esta se da en el campo social, no en el terreno infrapsíquico. Y acá, bueno, y acá estamos en qué campo teórico, en qué campo teórico nos manejamos. No hay otra posibilidad, porque tampoco tenemos otra posibilidad que una mediación para esto. Las mediaciones son epocales, tienen que ver con las teorías, tienen que ver con condiciones sociales, tienen que ver con historias personales, todo combinado, ¿no? Ahora, siempre que elijo una mediación, la que fuere, que en este caso sería una concepción teórica, bueno, tengo que saber que es provisoria y que no es la verdad, ¿no? Que no es absoluta, porque si no, caigo en lo otro, en que creo en los conceptos, que existen como, que no son conceptos, que son realidades. Este es un problema. Creer que los conceptos son realidades es un problema. Cuando bueno, los conceptos forman parte de una relación que va a constituir unas relaciones mayores, que es una teoría, pero no hay ningún concepto que dé justo con lo que es, ¿no? Un concepto es una palabra y una palabra jamás va a nombrar exactamente lo que es. No se puede. Lo nombra, pero eso no es. ¿No? Es la misma que la famoso dicho de Madrid, ¿no? Dibuja la pipa y dice esto no es una pipa. Bueno, la palabra pipa tampoco es una pipa. Acá estamos lo mismo. El concepto de inconsciente no es el inconsciente, es un concepto de inconsciente. ¿Cuál es el inconsciente? El de Freud, el de Spinoza, el de Lacan, el de Deleuze-Guattari, ninguno. Ninguno. Es algo que llamamos inconsciente. Pero si estoy en una teoría, adhiero una teoría, está bien, pero la tengo que entender en términos nietzscheanos, ¿no? Es una ficción necesaria, pero no una verdad. Es una ficción necesaria, y sin la ficción no puedo vivir, ¿eh? Estamos de acuerdo. Pero tengo claro, es una ficción, la elijo porque me conviene, porque pienso desde acá, porque veo las cosas y bueno, me produce efectos, porque en general se producen efectos con la teoría, porque los conceptos son performáticos, producen acciones, producen creencias y todo esto produce efectos. Pero bueno, tengo que saber que es una teoría. Por lo menos ese es mi punto de vista, ¿no? Por supuesto. Pero si no, caigo en una verdad religiosa, ¿no? Si no, caigo en una verdad religiosa.
justamente la modernidad dice haber hecho tanto esfuerzo para salir del dogma religioso, pero creó otros dogmas, ¿no? Este es el problema. Creó otros dogmas sin dar cuenta que también eran dogmas. El dogma de la teoría del sujeto, de la razón y de la verdad son dogmas modernos. Bueno. ¿Se entiende? Sí. Sí. María. Sí, me surge una pregunta, ¿no? ¿Cómo se relaciona todo esto con lo creativo? ¿No? Muy bien, En el sentido de la imaginación, porque, bueno, yo trabajo mucho con chicos y me di cuenta, quizás más en mi última época, la importancia del juego en los chicos y todo lo creativo, ¿no? Y cómo eso ayuda a la sanación, ¿no? Un poco siguiendo a Adolfo a lo mejor. Y entonces me preguntaba acá, porque vos haces mucho hincapié en lo colectivo, que por supuesto lo considero muy importante y muy positivo, pero me preguntaba qué pasa con esto, cómo, si lo tenés más claro, qué sé yo, es una pregunta. No sé si lo tengo claro, pero me encanta la pregunta porque, bueno, la remito a Spinoza y a Nietzsche, ¿no? Sí. Para Spinoza, la imaginación no es enemiga de la razón, ¿no? Sino que no sería posible la construcción de la razón sin la imaginación. Aunque la imaginación nos lleve, como dice él, a causas inadecuadas, ¿no? A pensar relaciones inadecuadas. Pero sin imaginación no podríamos llegar a relaciones adecuadas. O sea que la razón no existe sin la imaginación. Entonces le da un lugar muy importante a la imaginación. Y a mí me encanta, ¿no? Me gusta cada vez más ver juegos con los chicos, ver cómo juegan y cómo en el juego aparece claramente una creación, pero la creación que es momentánea, porque inmediatamente la otra característica fantástica del juego es que se pasa de un plano a otro inmediatamente. Pues no es que con el juego, no está en la realidad. No, sí está perfectamente en la realidad, pero el plano que inventa en el juego es otro plano. Es otro plano. Y poder pasar, que perdemos los adultos, esta idea de pasar de un plano a otro, porque después pensamos que es el plano de la realidad. Y a la realidad siempre la interferimos con la imaginación. Imposible que no lo hagamos, de muchas formas, ¿no? Pero me parece muy, muy importante entender este lugar de la imaginación y por lo tanto de la creación. Y cómo, de alguna manera, ¿no? Cuando uno ve jugar a los chicos e inventar ficciones, porque en los juegos se inventan ficciones, uno también puede decir, ¿no será un ensayo para saber cómo que en la vida hay que inventar ficciones e ir corriéndose las ficciones sin creérselas demasiado como hacen los chicos, ¿no? Que pueden pasar inmediatamente de que eso es una muñeca terror a los 2 minutos es otra cosa. No pasa nada con eso, es fantástico. La creación en el juego es fantástica. ¿Verdad? Ahora, ahí hay también que preguntarse si no perdemos un poco esta condición y no por algo Nietzsche va a decir, bueno, va a poner justamente todo este proceso de creación en los niños. Cuando él hace el pasaje en etapas distintas, ¿no? La del remordimiento, que es la del camello cargado con la joroba, ¿no? Ahí con todo el remordimiento del que hay que liberarse, el león que cree que es rey de todo, de alguna manera está parafraseando lo que nos creemos nosotros, para pasar a figuras del movimiento y la creación, que son el niño y el bailarín. Bueno, es fantástica la figura, ¿no? La creación está ligada a los niños. Entonces, me parece que sí, exactamente. Pero crear lo común tiene que ver con el proceso de creación, ¿no? Porque si lo común no existe, nunca existe, hay que crearlo siempre, ¿no? Hay que recrearlo siempre, tiene que ver con la imaginación. Tiene que poner en funcionamiento la imaginación. Pero, en general, está desacreditada la imaginación, ¿no? En ese sentido, Lacan, en esto que se llama el último Lacan, va a tener una reconsideración a esto que decía, no hay posibilidad de lo simbólico sin lo imaginario. Así que bueno, ya no lo pone en un lugar diciendo, no hay posibilidad de construir lo simbólico sin lo imaginario. Así que hasta el propio Lacan se corre
de esa idea de que lo imaginario estaría desacreditado en relación a lo simbólico. Nos vuelve a la perspectiva de Spinoza, no hay razón sin imaginación. Exactamente igual. No sé si no te contesté, me pareció muy interesante tu propuesta, María. No tengo respuesta, esto es lo que además pienso, ¿no? En relación al juego y a la creación. No, claro, yo lo que trataba de pensar es esto, ¿no? Como armar lo común, pero creo que la respuesta me la das cuando decís esto de que para armar lo común hay que ser creativo. Y creo que ahí es como que se aunan estas dos cuestiones de alguna manera, ¿no? Eso pensaba. Es como si dijéramos, a ver, juguemos a armar lo común acá, juguemos un poco. No, ¿cómo vamos a jugar? No, juguemos a armar lo común, a ver qué pasa, qué efectos produce en este instante, en este momento, en esta situación, y después juguemos a otra cosa, ¿no? Si imitamos a los niños sería así, sería así, porque de última esto que vamos a hacer no es definitivo. Como decía esta frase, sí. María Laura, en estas frases que dicen los niños, dale que, hagamos que, me parece que por ese lado va la construcción de lo común, que también está en esta cuestión de lo creativo que decía Mariana, ¿no? Crear acuerdos que van a durar un tiempo que no sabemos, para después crear otros, hagamos que... Tal cual, tal cual. Es siempre de alguna manera crear un plano ficcional, ¿no? Que va a durar poco, No es definitivo, pero nada es definitivo, porque está en movimiento, así como va a ser definitivo. Pero bueno, por lo menos ensayemos. También tiene que ver con el ensayo, ¿no? Tiene que ver con el ensayo. Si la vida es ensayo también, ¿no? No hay representación definitiva, es ensayo hasta el final. No sé si en el final se podrá pensar que es definitivo o no, pero por lo menos estamos siempre ensayando alguna cosa. Si uno lo toma a la manera de ensayo, no es tan absoluto, ¿no? No es tan absoluto. La manera de ensayo y variación, movimiento, ¿no? Entonces, no hay receta para construirlo, porque es en situación. Pero también la única receta que habría es lo que vos decís, Fiorella. Hagamos que, vamos a construirlo común acá, hagamos que. Ensayemos a ver qué pasa, ¿no? Y María Laura, ¿los ritos no serían un modo de jugar a...? Bueno, según Levi-Strauss, los ritos de alguna manera se relacionan con los juegos, pero es una jugada, estas son palabras de Levi-Strauss, una jugada definitiva. Porque en el rito es el lugar de la repetición. En lo posible sin diferencia. Cosa que no puede hacer el pensamiento, dice Levi-Strauss, ¿no? El pensamiento siempre va a estar de alguna u otra manera acosado por la diferencia. El rito intenta evitarla, por eso en el rito se repite, la eficacia está en la repetición. Por lo tanto, es una partida, pero es una partida que se toma como partida modelo, digamos. Porque en el rito no se juega ni se ensaya. El oficiante de un rito no puede decir ahora se me ocurre leer el Evangelio en el otro lado. No es así. Tenés que leer el Evangelio donde dice el rito. Bueno, tenés que hacer esto antes que esto, porque así es el rito. Pero el rito, la eficacia del rito está en eso, está en la sobrecodificación que tiene el rito. Siempre que cuando haya este rito esté practicado colectivamente, ¿no? Si no, no es rito, claro, si no, no es rito. Si no, no es rito, si no es ausencia de rito, si no hay colectivo, no es rito. María Laura, ¿te puedo preguntar algo? Sí, todo lo que quieras, ¿no? Por acá. Ah, sí, ya te encuentro. Te perdí de lugar porque estabas en otro. Sí. Digo que el efecto que produce el rito, aunque siempre es una cosa más bien rígida desde otro lado, el efecto personal que produce es diferente cada vez. Ah, bueno, claro, por supuesto. Pero eso es otro, ese es el plano en el que vos decís justamente de la singularidad que nunca se termina de consumar, digamos. Por supuesto, el rito tiene que ser siempre el mismo. Ahora, el efecto singular que produce ese rito, eso no puedo prever. Y eso no va a ser, eso claro que no va a ser igual.
efectivamente, sí. Así es. O sea, hay una acción colectiva que, por supuesto, como toda acción colectiva, produce un efecto singular. Sí. Y a lo mejor muy probable que, como está también ligado, los ritos que conocemos fundamentalmente, que son de religiones hegemónicas, ¿no? Está ligado a la creencia. Si dejo de creer, ese rito ya no me dice nada, no me produce nada. Exactamente. No produce absolutamente nada. La eficacia está en creer de alguna manera en que esa acción ritual produce alguna transformación. Si no creo, lo más probable es que no me produzca nada. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque pensaba en esta época de pandemia, donde muchos ritos han quedado suspendidos, ¿no? Claro. Y esto ha producido también efectos en las singularidades, ¿no? Ritos acerca, no sé, del nacimiento, de la muerte, del acompañamiento de un enfermo, bueno, qué sé yo, montones de rituales. Claro, rituales absolutamente necesarios, sobre todo los rituales de pasaje, ¿no? El ritual tiene que ver siempre Pasajes, sí. Con pasajes, con tránsitos, ¿no? Es decir, el tránsito entre la vida y la muerte, bueno, no hay cultura que no tenga ritual para la muerte, para el nacimiento, ¿no? Y bueno, por algo será, ¿no? Porque es un tránsito que hay que acompañar. Por supuesto, se podrá decir que se acompaña el alma del difunto, lo que ustedes quieran, pero a su vez no hay posibilidad de transitar ese momento de angustia sin el rito. Por lo tanto, el hecho de que desaparezca el rito es gravísimo. Gravísimo. Que ya ha desaparecido bastante más allá de la pandemia, ¿no? Pero se notó como de una manera más, por menos, más clara por su provisión, digamos, ¿no? Por supuesto, exactamente. Aunque el rito era mínimo, prohibir eso fue terrible, aunque sea corto y poco y lo que fuere, ¿no? Y la pérdida de la relación con el otro, del encuentro con otro, ¿no? Que implica el rito. Claro, exactamente. Esta cosa el rito significa siempre encuentro de cuerpos, ¿no? Con otros cuerpos. Si esto no está, bueno, claro que es grave, es gravísimo. ¿No? Es absolutamente, así como siempre es grave la interrupción ritual, ¿no? Lo que habrá sido en la época de la colonización, que se prohibieran los ritos. De golpe no hay más ritos. Esto ha sido tremendo, ¿no? Tremendo. Si realmente no lo pensamos, pero que de golpe no haya más ritos y no se pueda hacer más el rito, la prohibición del rito es espantosa. Es espantosa. Los efectos que tiene son terribles, son devastadores, ¿no? Seguramente. No poder hablar su propio idioma, ¿no? Claro, es terrible. Es tremendo. No poder hablar su propio idioma y no poder tener los lazos que tenían, ¿no? Territorio, lazo, producción de conocimiento, todo roto. Bueno, como siempre, ¿no? Los humanos somos fantásticos para eso, inventamos algo, ¿no? Esto que decía Octavio Paz cuando decía que como el rito Atonaxin, que era la diosa de la tierra, ¿no? Más o menos como la Pachamama nuestra, ¿no? Fue reemplazado por el culto de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y él dice algo muy interesante. Hace muchos años que escribió ese texto, ¿no? Octavio Paz decía, bueno, a partir de acá se produce una nueva relación. Ya no es más Tonaxin, porque es Tonaxin Guadalupe, pero tampoco es más Guadalupe, sino que es Guadalupe Tonaxin. O sea, se producen nuevas relaciones que permiten transitar esos momentos, ¿no? De ahí la importancia de todo el culto a la Virgen de Guadalupe, fundamentalmente en México, sigue vigente. Es un culto que atraviesa las creencias y atraviesa la posición religiosa. No es un culto religioso en el sentido que tenemos idea de que pertenece a una religión, ¿no? Pertenece en realidad a un proceso, a un campo social mucho más amplio que el religioso. Bueno, esto también es interesante para pensar que estos son efectos de los ritos también, ¿no? Atraviesan campos. Es interesante porque, perdón, sí. No, que es interesante porque son estas cuestiones
donde hay cierta unión sin tensión, ¿no? Que yo creo que es la Virgen de Guadalupe, y también pensaba un poco en el fútbol, por ejemplo, para Argentina, cuando juega Argentina, ¿no? Todos somos argentinos y estamos atrás de la pelota, no sé cómo decirlo. Entonces, como hay algunas cuestiones donde la unión es sin tensión, eso pensaba, ¿no? Y la Virgen de Guadalupe es una. Una tensión mínima, diría yo, Marian. O ¿no? mínima, claro. Mínima, Sí, tensión hay, hay, pero la tensión no desaparece. Claro, la tensión desaparece, disminuye. Y fíjense cómo el campo que vos traés, que es el del deporte, ¿no? Cómo cada vez se desplaza más esa posibilidad, otra vez a la relación amigo-enemigo, ¿no? Y entonces la violencia que se produce es terrible, ¿no? En términos de oposiciones absolutas, ¿no? También es interesante ver que en este complejo proceso en los distintos campos sociales, a lo mejor hay que dejar un espacio para que haya tensión absoluta. Podría ser el fútbol, por ejemplo. Bueno, pero que eso no contagia todo, porque si no, ahí es donde se arma el problema, ¿no? A lo mejor no hay posibilidad de nada común, para poner una idea, Boca River, ¿no? No hay posibilidad de producir nada común, pero a lo mejor hay que dejar ese espacio de tensión, no contagiar todo el campo social con la tensión absoluta de no poder producir nada en común. Dos cosas distintas. No sé si se entiende esto, pero se me ocurre. ¿Mm? Sí. Acá había una pregunta de Eva que te dice: la desaparición de los ritos de pasaje se ve en la llamada adolescencia, que ha traído dificultades en la transmisión de la historia y vivir en el presente permanente. Por supuesto. Esa es porque nosotros hemos vivido mínimo rito de pasaje de la adolescencia, o de pasaje a la adolescencia, o de la adolescencia a la adultez. Mínimos ritos, ¿no? Digo, los que acá son todos jóvenes, pero los que somos viejos, por lo menos estaba que las chicas se pintaban, antes no se pintaban, que podían usar tacos, antes no usaban tacos, que podían usar medias largas, que usaban medias largas, los varones fundamentalmente el pantalón largo, todo eso también se perdió. Entonces no hay corte, entonces no hay diferenciación, y este es un mínimo pasaje, ¿no? Por algo no existe, de las culturas conocidas, ninguna que no tenga rito de pasaje de la adolescencia a la adultez. Por algo será, ¿no? Por algo será. Porque además hay que ponerle corte, porque si no le ponemos corte tenemos continuidad, entonces somos adolescentes hasta no sé cuándo. Bueno, eso tiene que ver con que no hay cortes. Es adolescente hasta determinado momento. Cuando se tiene responsabilidades, se termina la adolescencia. Pero bueno, las puedo estirar y no tener responsabilidades. Podríamos decir, no hay tanto rito conocido respecto de la vejez, ¿no? Pero bueno, podríamos pensar que también sucede eso cuando se empieza a ser viejo, ¿no? Bueno, un día sé viejo y listo, pero hay toda una cuestión, sí, ¿qué va a ser? Pero, digamos, a ver, no hay un acompañamiento a ese proceso, al contrario, hay más bien una denegación del proceso, ¿no? Exactamente. Y bueno, sí, la jubilación, exactamente, sí, jubilación, claro, en nuestros lugares de pasaje sí. Pero a mí lo que me preocupaba, sí, no sé si era todo el tema de la transmisión, o sea que el rito, como otros elementos, forman parte de todo lo que uno habla de transmisión transgeneracional, etc. Entonces, si hay como una denegación o una inexistencia de todo esto, de los rituales y de otras cuestiones, las narraciones, qué sé yo, las narraciones de la historia, ¿no? Que nos van conformando, y si no hay eso, el riesgo es lo que vemos, ¿no? De esta cuestión del absoluto presente, de los cortes en la continuidad, no hay el registro de la historia, de nuestro, hablemos de política, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un riesgo enorme. ¿No? Esto también podríamos pensar que no habría confusión de lo común,
sin una construcción de un relato común, ¿no? De relatos comunes, no uno solo, relatos comunes, ¿no? Por algo en todas las culturas hay relato mítico. El relato mítico habla de una continuidad, relatos con múltiples versiones, pero habla de una continuidad, ¿no? Me reconozco porque reconozco este cuerpo mítico. Si nosotros hemos reemplazado eso por la historia, perfecto. Pero si tampoco narramos la historia, o si la historia es la instantaneidad solamente, bueno, evidentemente, como vos decís, acá hay graves peligros. Y para pensar lo común es muy importante. El tema del trabajo de la memoria común tiene que ver con la memoria. La historia es tal cual. Exactamente. Por supuesto que no voy a... que siempre va a ser relativa a la perspectiva que tenga de la historia, porque va a ser un punto de vista, pero esa transmisión es la construcción de una memoria colectiva. Bueno, si perdemos también eso, no tenemos nada, no nos queda nada. Y esto es muy importante, serían como las dos cosas, ¿no? La transmisión en relación a estos relatos colectivos, que a nosotros nos quedó la historia, e incluso con las discusiones que se pueden hacer en torno a la historia, pero si tampoco hay eso, ni siquiera va a haber discusión, tampoco, ¿no? Claro, con los acuerdos y desacuerdos. Con acuerdo y desacuerdo, exactamente, sí. Así es. Deli, ¿querías preguntar? Pensaba en esto de los rituales, digamos, cómo se han perdido aún mucho más en tiempos de pandemia. Sí, ¿no? Claro. Los rituales de pasaje de la adolescencia, los chicos que pasan de la primaria a la secundaria, cómo han perdido ahí un par de años. Por supuesto que los rituales de despedida y todos los rituales, digamos, de la vida social, en pandemia esta pérdida se ha visto de una manera tan aumentada y con tanto costo. Yo lo veo mucho en los chicos, en los adolescentes, ahí entre la primaria y la secundaria, digamos que es el momento de apertura a lo social, de apertura al otro, al encuentro, como se... me duele esa pérdida. Sí, además, de alguna manera es interesante, ¿no? Porque nos dimos cuenta de estas pérdidas ahora cuando hay una pérdida un poco mayor, ¿no? La pandemia lo pone en evidencia que la pérdida todavía ha sido mayor, porque se habían disminuido los rituales de despedida de los muertos, digamos, incluso rituales de pasaje en la adolescencia, pero algo había, ¿no? Algo había. Si se suprime también eso, ahí hay una cuestión de vacío. De vacío. Claro, el vacío es eso, ¿no? El vacío es que no hay producción social, el vacío se produce porque no hay producción social. Y la única manera en que no haya vacío es que haya producción social, la que fuere. María Laura, ¿y cómo se piensa la historia desde la inmanencia? No, también. La inmanencia no niega la historia, ¿no? La inmanencia no niega la historia. Lo que pasa es que lo que sí va a producirse, que es inmanente, es la interpretación de la historia. O sea, la interpretación de la historia no tiene más remedio que ser inmanente, porque si no es trascendente. Si no creemos en una verdad absoluta. Es una buena pregunta para trabajar, ¿no? Pero lo primero que se me ocurre es que la historia siempre, como decía Lacan, es a precum, o sea, siempre la historia es ahora. La historia es la que narro ahora. Y tiene eficacia ahora. Lo cual, esto ya implica que tengo una posición respecto a la historia, por supuesto. Bueno, pero si no me queda nada de eso, como decíamos recién, con Eva, si no me queda nada, ni siquiera tener la posibilidad de tener una perspectiva de la historia, no puedo discutir nada tampoco. Entonces me queda un vacío, ¿no? Ahora, la historia de alguna manera siempre produce efectos en la inmanencia, porque los efectos los produce ahora, más allá de que los hechos hayan sucedido hace 3 siglos, ¿no? Siempre es ahora, en ese sentido, siempre es inmanente. O pienso en una historia trascendente, entonces ya es otra cosa, ¿no? La historia trascendente sería una historia revelada, digamos. Bueno, si creo en eso, ahí estoy en un plano de trascendencia. Pero en el plano de inmanencia, siempre va a ser ahora. Siempre va a producir efecto ahora. Un poco lo que decíamos con el ritual, va a producir efecto ahora, en el momento en que se
en que se lleva a cabo ese ritual. Bueno, no sé, se me ocurrieron estas cosas. Se pueden ocurrir muchísimas más. No, la verdad que es para seguirla, pero bueno, la vamos a seguir el año que viene. Pero bueno, primero agradecerte, María Laura, y pensaba como última cosa que yo voy pensando mientras vos hablás, que pensaba la diferencia entre un ritual atravesado por el deseo de dominio y un ritual donde la repetición abre a la transformación, ¿no? Por supuesto. También nos quedó ahí dando vuelta en relación Sí. a la construcción de lo común, el lugar del dominio, ¿no? Perfecto, perfecto. Pero cuando pensamos la construcción de lo común, no podemos pensar en términos de voluntad de dominio, porque la voluntad de dominio, pensada en términos de Nietzsche, ¿no? La voluntad de dominio en realidad anula lo común, porque no permite esta circulación de lo común. Lo común siempre supone una circulación, siempre supone movimiento y siempre supone transformación. Si yo lo capturo, todo esto lo capturo mediante esta voluntad de dominio, y ahí ya no puedo construir lo común. No puedo construirlo, es imposible. Lo común no se puede construir al revés, ¿no? Sí. Además, acá hay una cosa interesante, porque todas las experiencias, digamos, del siglo XX, todas las experiencias de los fascismos del siglo XX, pensaron producir lo común a partir del dominio. Exacto. Produjeron una disgregación espantosa, ¿no? Porque no se puede construir a partir del dominio, al revés, se construye, me parece que a partir de la posibilidad de circulación, ¿no? La posibilidad de circulación y la posibilidad de que no haya respuesta definitiva. Porque si hay respuesta definitiva, de algún lado sale esa respuesta definitiva. De alguna, por supuesto, de alguna posición de poder sale esa respuesta definitiva. Y ahí se acabó lo común. Ahora, ojo, ¿no? Porque ¿cómo hago para salirme de las relaciones de poder? No puedo. Bueno, por eso siempre estoy en construcción de lo común, porque no vamos a apartarnos de relaciones de poder. Pero en eso tenemos, en esa especie de tira y afloja, tenemos que producir lo común y tratar de evitarnos, incluso a nosotros mismos, que haya algún plano de dominio que quiera hacer una imposición en eso, lo común. Por eso hablamos de construcción, porque si impongo lo común, no hay común. Por eso también es muy importante en las instituciones, sobre todo, que cuando se trata de armar lo común, también tener en cuenta las resistencias a eso. Y tener en cuenta que decir, bueno, no apurarlo, cada uno tiene su tiempo, pues no, está bien, este proyecto no entra. Porque si no estoy imponiendo, ya no hay común. Por eso es muy difícil la construcción de lo común, no es nada sencillo, ¿no? Sobre todo si la parto de la imposición, que ahí sería la voluntad de dominio. Me parece que es muy difícil pensar lo común, o sea, lo común no es homogéneo. No, claro, ahí está, es heterogéneo. Pero es muy difícil pensar eso, digamos, claro. subjetivar eso. Muy bien, y bueno, claro, porque si no estamos subjetivados en una homogeneidad identitaria, lo heterogéneo nos molesta, digamos, siempre nos molesta. Justamente, y eso yo lo debía haber dicho así, como vos lo dijiste, la construcción de lo común supone relaciones heterogéneas. Si no, no es común tampoco, la homogeneidad no es común, es otra cosa, pero no es común, ¿no? Supone relaciones heterogéneas. Perfecto. ¿No? Sí, y me parece esto que marcás de la transitoriedad, ¿no? Son transitorios, son acuerdos, ¿no? O momentos de consenso que luego van a producir a dar lugar a otros momentos de consenso. A otros momentos, porque el desacuerdo, digamos, sería el caldo de cultivo de eso. El ¿no? motor para decirlo de alguna manera. Otro consenso. Exactamente. Pero yo coincido con Deli, es muy difícil pensarlo desde ahí.
Sí, claro que sí. Por cómo estamos formateados, no digo que no sea por posible. un proceso de subjetivación que tiende a la homogeneización y a la no diferencia. Claro. Exacto, a la identidad. Bueno, ahora sí, más o menos. Muchas gracias. Estamos Gracias, en hora, gracias. por supuesto, Muchas como siempre, gracias. María Laura, Muchísimas muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un beso para Muy todos. Muchas interesante. gracias. Y gracias a Eso, todos María Laura. por compartir y los Chao. esperamos Hasta la en próxima. nuevos espacios a todos. Adiós. Bueno, Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Nosotros Gracias, María Laura. construimos un pequeño espacio común. Sí, Es esto. Sí. Sí. Sí, claro Así que es. sí. Armamos un Así pequeño colectivo de 5 clases, que ya es un montón. Es un montón. Exactamente. Es un montón, es un montón. Bueno, muchas Buenísimo. gracias por Chau, todo. chau. Gracias a vos, Chao, María chao. Laura. Muchas gracias. Adiós. Gracias.